Bienvenidos, bienvenidas a este su programa O Judicial Radio, un programa que busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les saluda su amigo y servidor Joel Omar González. Hoy hemos invitado al juez de cumplimiento del Cuarto Distrito Judicial de la provincia de Herrera y Los Santos, Luis Mitre Peralta, y vamos a conversar sobre un tema importante: la implementación del brazalete electrónico. Muy, pero muy buenas tardes, juez. Bienvenido a O Judicial Radio. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y participar en este programa y poder entonces de compartir, ¿no?, un poco sobre lo que es la experiencia con lo que es el uso del brazalete electrónico. Importante, juez. Queremos conversar un poco y vamos a entrar rápidamente en materia. Queremos saber cuál es el propósito principal del uso del brazalete electrónico y sobre todo cómo se ha estado implementando en la provincia de Herrera y Los Santos. Adelante. Muchas gracias. El propósito fundamental que tiene utilizar el brazalete electrónico va en diferentes direcciones, ¿no? Depende en la etapa del proceso que se utilice, ¿no? Aquí en Panamá se ha utilizado en la fase de investigación, es decir, el Ministerio Público lo ha utilizado como medida de protección a las víctimas. Es decir, antes de que se judicialice el proceso, se puede utilizar como medida de protección, ¿no? Estableciéndose entonces el brazalete electrónico a la persona que es investigada o es indicada en un proceso, y también se le instala a la víctima, ¿no?, con su consentimiento, una app en su teléfono para que monitoree cuando el presunto agresor, ¿no?, se está acercando al perímetro establecido y pueda emitir esa alerta, ¿no? Esto con la finalidad de establecerse como mecanismo de protección a las víctimas, ¿no?, más en los casos de violencia doméstica, en delitos sexuales y también para lo que son los femicidios, ¿no? Evitar entonces lo que es ese alto índice que se da, brindándole, ¿no?, los mecanismos de protección a la víctima. También en la fase ya de investigación, cuando se aplican las medidas cautelares personales, ¿no? De acuerdo a lo que establece el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, en el numeral 8, ¿no?, se le puede aplicar a la persona como medida cautelar personal la obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona. Aquí también sería factible, ¿no?, cuando estamos ante esa situación, aplicarle lo que es un brazalete electrónico para mantenerlo efectivamente monitoreado, que esté cumpliendo con la medida, ¿no?, en el lugar o la residencia que estableció el juez. Y también ahí mismo se establece en el numeral 9 el uso del brazalete electrónico como medida cautelar personal. En la fase de cumplimiento, de ejecución de la pena, se puede aplicar para aquellas personas, ¿no?, que en un momento determinado se le conceda un sustituto penal, en este caso una pena sustitutiva, como puede ser la prisión domiciliaria, para mantener a la persona entonces vigilada en el perímetro que el juez establezca para lo que es el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Importante, en el Cuarto Distrito Judicial, tanto garantía como cumplimiento están utilizando el brazalete electrónico. Efectivamente, se está utilizando como medidas cautelares personales y también en la fase de ejecución para aquellos sustitutos penales que se le otorgan a los privados de libertad. Importante, señor juez, ¿qué tipo de ciudadanos son elegibles para utilizar el brazalete electrónico? Bueno, como te expliqué anteriormente, aquellas personas que optan por solicitar una medida cautelar al juez en la fase de investigación, ¿no?, ya sea que el defensor, ¿no?, en este caso cuando le estén solicitando una medida cautelar más grave, ellos pueden solicitar al juez que en vez de que se le aplique una medida de detención de provisional, se le puede aplicar el brazalete electrónico, ¿no? O se le puede entonces, en este caso, conceder una medida de la obligación de mantenerse en su domicilio o el de otra persona, y también aplicarle el brazalete electrónico para mantenerlo a la persona arraigada al lugar donde se establezca, ¿no?, de por el juez. Y en la fase de cumplimiento, como te señalé anteriormente, las personas que son susceptibles de que se le pueda aplicar un brazalete electrónico son aquellas que en su momento se le aplica una pena sustitutiva, ¿no?
En el caso de las penas sustitutivas, en la fase de cumplimiento, tienen que ir a solicitarle una audiencia de cambio de sustituto de pena al juez. ¿Cómo es este proceso? Hay que ir a oficina judicial, solicitarla, para que nos explique un poco ese proceso que es bastante importante, juez. Sí, en el sistema de penal acusatorio todas las audiencias son orales y en Ujú. contradictorio, ¿no? La persona, ejemplo, en este caso que va a solicitar una prisión domiciliaria, tiene que solicitar una audiencia, ¿no? Ante el juez de cumplimiento y cumplir entonces con los requisitos, ¿no? Que establece la norma, en este caso si se trata por enfermedad, discapacidad, se trata de una de mujer embarazada o se trata de una mujer que está en periodo de lactancia, ¿no? Y que va a solicitar entonces un aplazamiento o sustitución de la pena. Tiene que solicitar una audiencia ante el juez de cumplimiento. En este orden de ideas, eh, licenciado Mitre, queremos conocer un poco eh, qué debe cumplir, qué restricciones debe cumplir la persona que es beneficiada con un brazalete electrónico, sobre todo en la sección de cumplimiento. Si estamos en la fase de Ujú. cumplimiento y estamos hablando en este caso que soliciten una pena sustitutiva de prisión domiciliaria, como aplazamiento a la pena o como sustitución de la pena, el juez va a establecer el perímetro del lugar de la residencia, ¿no? Donde la persona va a cumplir con la pena sustitutiva. Y eso se le envía al sistema penitenciario, que es el que se encarga de monitorear, ¿no? Y establecer el perímetro donde la persona puede movilizarse, ¿no? Si la persona irrumpe el perímetro o sale del perímetro establecido, automáticamente eso va a mandar una alerta a el centro de monitoreo, que efectivamente entonces ellos van a enviar un reporte, ¿no? A la fiscalía y al juez de cumplimiento para establecer, ¿no? Que la persona está incumpliendo, en este caso, pues, con la medida porque está violentando el perímetro establecido. La pena sustitutiva, en este caso de prisión domiciliaria, consiste en que la persona se mantenga, ¿no? En el lugar de residencia establecido por el juez de cumplimiento y debe entonces permanecer allí para cumplir. Solamente puede salir con autorización del juez de cumplimiento. Importante, si se da ese incumplimiento, si sale del perímetro, debe actuar la fiscalía, pedir una audiencia ante el juez para ponerlo en conocimiento de esta situación. Correcto. La fiscalía le puede solicitar una audiencia por incumplimiento, ¿no? A la medida y solicitarle al juez que se le revoque el beneficio otorgado, ¿no? Y en vez entonces de la persona gozar de ese beneficio y mantenerse en su residencia o en la residencia establecida, que ingrese nuevamente, ¿no? A el centro penitenciario donde estaba cumpliendo la pena. Que cumpla su Es decir, pena que dentro del centro penitenciario. la sanción de por incumplir, en este caso con la medida, es decir, cuando se marcan, ¿no? En las alertas de el brazalete electrónico y que el centro de monitoreo envía los reportes respectivos de violación al perímetro, sería solicitar una audiencia de incumplimiento, ¿no? De la medida. Y en el caso de garantías, ¿es similar, es parecido, juez? ¿Sí? En garantía, cuando la persona está cumpliendo la medida cautelar de la obligación de mantenerse en su domicilio o en el domicilio de otra persona y se le coloca el brazalete electrónico, el juez le va a establecer, ¿no? Porque esa medida cumple los mismos fines que una medida de detención de provisional en una cárcel, lo diferente es que va a ser en su residencia o en la residencia de la persona que se establezca, ¿no? En su momento. Y una vez el juez entonces la admita, envíe la nota respectiva al sistema penitenciario, ellos van a fijar el perímetro, donde la persona se puede movilizar. Y si sale del perímetro, automáticamente va a mandar la alerta, ¿no? Al centro de monitoreo y por ende ellos van a enviar los reportes respectivos, ¿no? Y Importante, si ajá, entonces estarían cumpliendo, ¿no? Con la medida cautelar. importante en base a su experiencia, ya se han dado en el cuarto distrito judicial incumplimientos del uso del brazalete electrónico. ¿Ya ha visto usted audiencia de este tipo, juez? Sí, correcto. Hemos tenido de personas que han sido beneficiadas con la prisión domiciliaria, se le ha colocado el brazalete electrónico y nos envían entonces los reportes y el Ministerio Público ha peticionado audiencia de revocatoria del beneficio.
Y en ocasiones, si no hay una justificación que efectivamente pueda sustentar la persona o el defensor, se le puede revocar el beneficio, ¿no? Importante. Otra pregunta, señor juez. ¿Quién es el responsable de monitorear el cumplimiento de que se cumpla con las condiciones que pide el brazalete electrónico? Ok, lo que es el monitoreo está a cargo del sistema penitenciario, ¿no? Penitenciario. Ellos se encargan de la colocación, la fijación del perímetro conforme a la orden que el juez emita y el monitoreo y emitir los reportes cuando se da violación, ¿no?, al perímetro. Y también ellos le dan seguimiento, ¿no? Es decir, porque cuando se da cualquier situación, ellos le envían alerta, ¿no?, a la persona al brazalete. Ejemplo, pueden ser vibraciones hasta alarmas, ¿no?, para que la persona automáticamente reaccione que Está está violando el saliendo de... perímetro. Y es el sistema penitenciario que se encarga de colocar y de quitar el brazalete electrónico, entonces. El juez envía una nota al Ujú. sistema penitenciario para que se le coloque de la misma forma cuando el juez otorga un permiso, ¿no?, a la persona, ya sea para salir al médico, al hospital, a A una citas médicas, audiencia. envía una nota al sistema penitenciario señalándole el día y la hora que la persona va a salir para que se le abra, ¿no?, lo que es la ventana del brazalete electrónico y que nuevamente cuando regrese entonces se le vuelva a activar nuevamente, ¿no? Como no, es momento de hacer una pausa para información. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con el juez de cumplimiento Luis Mitre Peralta. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta con su programa O Judicial Radio. Nos acompaña el juez de cumplimiento Luis Mitre Peralta. Estamos conversando sobre el trabajo que realizan en las salas de audiencia al momento en que se pide o se solicita una audiencia de aplicación de brazalete electrónico. Juez, otra pregunta que queremos realizarle, ¿cuáles son las sanciones o cuáles son las sanciones por violar las condiciones establecidas en el uso de brazalete electrónico? Ya hemos hablado un poco de que se da la revocatoria y demás, para que nos explique esta situación. Okay, si estamos ante la aplicación de una medida cautelar, la sanción aquí sería la revocatoria, ¿no?, de la medida cautelar que se le otorgó y entonces aplicarle una más grave, ¿no?, que en este caso puede ir hasta la más grave que establece el procedimiento penal, que es la detención provisional de la persona. El numeral Cuando, 10. que es la detención, que es la más grave, ¿no? Porque cuando hablamos de la revocatoria de por incumplimiento de medidas cautelares, la sanción es que se le aplica una más grave, ¿no? Entonces depende a lo que se dé en el debate, a la discusión y a lo que pida el Ministerio Público. En ese momento el juez puede establecer cuál es la medida que le va a aplicar. Es decir, si la revoca la que tiene actualmente, ¿no?, en este caso ya sea de el brazalete electrónico o la obligación de mantenerse en su domicilio o en el del domicilio de otra persona. En la fase de cumplimiento, la sanción sería de la misma forma, ¿no?, revocatoria del beneficio. En este caso, si estamos hablando que se le otorgó la prisión domiciliaria con brazalete electrónico, sería entonces la pérdida del beneficio y por ende la persona tendría que reingresar a cumplir su pena al centro penitenciario donde estaba cumpliendo la pena, ¿no? Importante conocer esto porque hay veces que los sancionados o las personas imputadas no valoran esta medida cautelar y entonces cometen el error de incumplirla y después se ven en este tipo de situaciones. Sí, claro, porque al momento que gozan de una medida cautelar distinta a la detención, de por ende entonces ya tienen un beneficio, ¿no? Que en vez de mantenerse en un centro penitenciario, se mantenga en su casa o en la residencia establecida por el juez en su momento. En ambas fases, ¿no?, tanto en investigación, cuando hablamos de medidas cautelares, o cuando hablamos que se le otorgue un beneficio de prisión domiciliaria a la persona. Pues, ¿hay algún tipo de programa que vaya acompañado del brazalete electrónico, algún programa de rehabilitación en la fase de cumplimiento para los sancionados que vaya de la En la mano? fase, Uh-huh. en la fase de cumplimiento, de como el sistema penitenciario es el que tiene la custodia, ¿no?, de las Uh-huh. personas aquellas, ya sea que cumplen medida cautelar de detención o aquellas personas que están cumpliendo ya pena, dentro de lo que es esa fase de cumplimiento de pena,
se pueden dar diferentes de programas de resocialización y rehabilitación, ¿no? Como ejemplo, estudios, ya sea intramuro o extramuro, y también el trabajo que se puede dar intramuro y extramuro, ¿no? Cuando se trata, ejemplo, de extramuro, ¿no? Se le puede entonces colocar a la persona el brazalete electrónico para tener más control, ¿no? Sobre lo que es el tema del movimiento, que efectivamente cumpla, ¿no? Con el lugar establecido y que cumpla con la ruta establecida para ir al lugar donde se le está dando el beneficio de el trabajo extramuro o estudio extramuro, ¿no? Entonces, el sistema penitenciario le hace la solicitud al juez cuando él establezca, ¿no? Que es una persona apta, ¿no? Para, en este caso, realizar estudios o trabajo intramuro y efectivamente entonces el juez es el que le concede o no el beneficio, ¿no? A petición del sistema penitenciario, siempre y cuando estableciendo los parámetros de lo que es la Junta Técnica, ¿no? Penitenciaria y lo que es la recomendación que se le hace, ¿no? Al juez para que dé el visto bueno, en este caso para estudio o trabajo intramuro o extramuro, ¿no? Por eso es cada vez más común ver a personas con brazalete electrónico realizando trabajos comunitarios. ¿Ese caso, esto se ha dado también? El trabajo comunitario, bueno, es diferente porque Ujú. cuando hablamos de el trabajo comunitario, ya la persona lo que recibe es una sustitución a la pena. Ok. Entonces ya la persona está en libertad, ¿no? Ujú. La persona está en libertad y depende, ¿no? De la disposición que la persona tenga de cumplir con el trabajo comunitario y así poder entonces, en este caso, evitar, ¿no? Que se le vaya a revocar ese beneficio y que tenga que ingresar, ¿no? Al sistema penitenciario. Lo que yo te decía era las personas que están dentro de lo que son las cárceles, ¿no? Cárceles. De cumpliendo pena, como parte de esa rehabilitación, reeducación y resocialización que se puede dar y los beneficios que pueden obtener en caso de estudio o trabajo, ya sea intramuro o extramuro, ¿no? Importante. ¿Qué Aquí impacto ha sería, tenido? Ajá. Sí. aquí sería factible, en este caso, utilizar el brazalete electrónico, ¿no? Más cuando estamos hablando que es afuera, ¿no? Ya dentro no, sino fuera del penal, ¿no? Que se le otorgan los permisos ya sea para estudio o trabajo, ¿no? Fuera del penal. Ok. ¿Y qué impacto ha tenido el uso del brazalete electrónico en Herrera y Los Santos en base a su experiencia, señor juez? ¿Cómo usted lo Eh, califica? el mayor beneficio que tú puedes ver es el tema de el hacinamiento, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en Panamá, en las cárceles, en todas hay hacinamiento. Y cuando ya las personas gozan de una pena sustitutiva o gozan de un beneficio para estudio o trabajo intramuros, se pueden entonces liberar un poco, ¿no? Lo que es el hacinamiento que hay en las cárceles y así las personas entonces poder de cumplir con los principios, ¿no? Que establece el sistema penitenciario y la Constitución en cuanto a lo que es esa resocialización, reeducación y reinserción de las personas nuevamente a la sociedad. Importante. Se tiene un estimado, un aproximado de cuántas audiencias de brazalete electrónico se están realizando semanalmente, mensualmente en Herrera y Los Santos, así más o menos como por encima. Más o menos, ahorita mismo te puedo indicar que en cumplimiento hay aproximadamente como 7 personas que tienen el brazalete electrónico y en garantía más o menos como seis personas que actualmente tienen ese beneficio, ¿no? Y actualmente mantienen el brazalete electrónico. De como te indiqué antes, también el sistema penitenciario te Ujú. puede entonces, en estos casos, ¿no? Cuando son de personas que tienen trabajo o estudio intramuros, también puede colocarle los brazaletes electrónicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan en este caso de la colocación y el monitoreo, ¿no? Respectivo. Y En estos cada... casos, Ujú. cuando es estudio o trabajo intramuros, ellos solamente solicitan al juez lo que es el visto bueno, ¿no? Para que la persona, el juez autorice, para que la persona pueda entonces formar parte, ¿no? De los programas estos de resocialización, rehabilitación y reeducación, ¿no? Pues hemos visto o estamos viendo una tendencia a que va a aumentar
más el número de personas que van a solicitar brazalete electrónico, o se mantiene, o hay una disminución? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo percibe usted cuando llega a la sala de la audiencia? Debiese, ¿no? Aumentar. ¿Por qué? Porque en ambas fases, ¿no? En fase de garantía como medida cautelar personal y en la fase de cumplimiento como pena sustitutiva, ¿no? A las personas aquellas que se le otorga una pena sustitutiva, debería entonces, en este caso, ¿por qué? Porque cuando hablamos en la fase de garantía, en la fase de cumplimiento, la persona interesada en obtener este beneficio es la persona que está siendo investigada o sentenciada en un proceso, ¿no? Y los abogados, ¿no? que lo representan. Pero como te comenté al principio, también el Ministerio Público lo está utilizando como medida de protección a las víctimas, ¿no? Aquellas que son víctimas de violencia doméstica, de violencia sexual y aquellas que posiblemente pueden enfrentar ser víctimas de femicidio, ¿no? Aquí también se puede entonces colocar para que, entonces como mecanismo de prevención, ¿no? Una pregunta que nos han hecho por redes sociales mucho es, ¿qué costo tiene el brazalete electrónico? Yo creo que esto no tiene ningún costo, para que nos aclare esa duda, señor juez. No, aquí en Panamá no tiene ningún costo para la persona. Aquí lo asume el Ministerio de De Gobierno, gobierno. asume el costo, ¿no? Solamente se hace la solicitud, se cumple con los requisitos que pide la norma y se lo otorga, y a cuidar ese, Está disponible, se le concede, se le ¿no? concede. Hay Y, que verificar que siempre esté disponible, ¿no? Que haya y, la disponibilidad del equipo, ¿no? señor juez, ¿se han enfrentado desafíos específicos en la implementación del brazalete electrónico en Herrera y Los Santos? ¿Cuáles han sido lo que usted ha logrado identificar? Yo pienso que el desafío más grande que hay es la disponibilidad, ¿no? Porque las personas que en un momento determinado lo van a solicitar, se debe de contar con esa disponibilidad. De la misma forma, hemos tenido algunas situaciones de personas aquellas que gozan ya del beneficio, que han intentado quitárselo o han intentado romperlo, ¿no? O también el tema de interrumpir la señal, ¿no? Para que no sea detectable. Importante, señor juez, cuando una persona intenta quitarse el brazalete y lo daña, tiene que pagarlo, tiene que reponerlo. ¿Ya se ha dado algún caso de estos? Bueno, no hemos tenido esa situación, pero sí se ha recibido reportes, ¿no? Pero no hemos llegado a ese punto de que se lo ha quitado o lo ha dañado, ¿no? Sino que Afortunadamente. Uh-huh. hemos llegado a situaciones donde ha mandado alerta de posible intento de que la persona se lo quiera quitar y también de bloqueo de señal, ¿no? Que no llega la señal. Oh, interesante, de verdad, un tema muy, pero muy importante. Queremos agradecer al juez de cumplimiento Luis Mitre Peralta por conversar con nosotros sobre este importante tema, lo es el uso del brazalete electrónico y cómo se solicita en las salas de audiencia, en los tribunales de cumplimiento, en los tribunales de garantía. De verdad, muchas, pero muchas gracias, juez, por atender esta entrevista en O Judicial Radio. Muchas gracias a usted por la invitación y con gusto, siempre atento. Muchas gracias, señor juez. Invitamos a nuestros oyentes también a que sigan nuestras redes sociales, @ojudicialpanamá, y visiten nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestro día a día, comunicados y eventos. Gracias por acompañarnos en su programa O Judicial Radio. Los esperamos el próximo viernes. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joel Omar González, con la producción técnica de Laureano Barría. Muchas gracias y hasta pronto.